Bendiciones, el Ministerio Pasos de Esperanza está con ustedes en este día y hoy vamos a retomar nuestro devocional. Nuestro devocional tiene un nombre específico y se llama Caminemos Juntos. Caminemos Juntos significa que tú y yo vamos de la mano con Jesucristo en Pasos de Esperanza. Un bloque que nos lleva a través de la Biblia en cada día, meditando y escudriñando lo que el Señor quiere regalarnos para que nosotros mantengamos nuestra comunión con Él. Y por eso estamos estudiando la primera carta de Juan. En el capítulo 2 vamos ya. Y hoy vamos a tomar desde el versículo 12 hasta el 17. Y dice la Escritura: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y nos recomienda, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y lo que el Señor nos está compartiendo a través de este pasaje escrito por el apóstol Juan es que Él está dirigiéndose a los lectores de acuerdo a la medida de la madurez espiritual. Por eso empieza diciendo: os escribo a vosotros, hijitos. Cada uno de nosotros iniciamos nuestra vida cristiana como hijitos. Cuando espiritualmente estamos en este punto de hijitos, es porque es suficiente para nosotros el conocer y el estar maravillados que el Señor perdonó nuestros pecados, que el Señor hizo todo a través de Jesucristo para hacernos aceptos en el amado y que a través de su nombre nos perdonó esos pecados. Entonces es algo para regocijarnos, y es que realmente no nos regocijamos porque estábamos en el pecado, sino que nos regocijamos porque fuimos sacados de esa vida de pecado. Y hoy podemos ver incluso ese pasado y ver ese pecado y ver cuán grande era nuestra vida pecaminosa y cómo el amor de Dios fue entregado para que en Cristo Jesús nosotros hoy tuviésemos el perdón de ese pecado. Y es ahí donde en esta condición de hijitos debemos de ser muy agradecidos, debemos de ser esas personas que estamos en continua comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores, en gratitud por su amor y por su misericordia, porque nos ama tanto que nos ha perdonado. Es un regalo precioso de Dios. El segundo grupo les escribe y dice: os escribo a vosotros, porque padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y aunque hay ahí una frase, al que es desde el principio, pues está diciendo que el que ha sido conocido desde el principio es a Cristo Jesús el Señor. Aquel que es en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice Juan: ese principio hoy se hizo carne y habitó entre nosotros, y le vimos y le oímos y le conocimos
conocimos. Entonces vosotros, padres, le habéis conocido. Amén. Y ese conocer es un acto de madurez espiritual que tiene sus raíces un poco más profundas, un poco más firmes, no solo en un conocimiento intelectual de Dios, que hace parte, pero también de una profundidad en la relación y en la comunión que tenemos con Cristo Jesús. Amén. Y es que no hay ningún sustituto año tras año de vivir experiencias especiales con el Señor. El tercer grupo de estos oyentes o de estos destinatarios de Juan es los jóvenes. Y dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Qué bueno esto, porque ahora está hablando de unos hombres y mujeres que ya no están tan pequeños, pero que todavía no son padres. Está hablando de unos hombres y mujeres que están en la primera línea de la obra de Dios. Unos jóvenes y mujeres que están aprovechando ese potencial de su juventud para ser soldados comprometidos al servicio activo del Señor. ¿Y qué dice de ellos? Dice que ellos están comprometidos a mantenerse firmes para echar, para resistir, para vencer al maligno. Y es bien importante mirar esta palabra aquí, ¿cierto? Porque dice, porque han vencido al maligno. Y no estamos hablando de una guerra espiritual de atar y de desatar, ni de vencer, ni de machucar, ni de fracturar. Estamos hablando de una guerra espiritual de mantenerse firmes, resistiendo, de mantenerse firmes y constantes para que el maligno no pueda avanzar. Amén. Y es ahí donde el Señor, la recomendación más importante que el Señor nos ha hecho precisamente es esa, ¿cierto? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Por eso estos jóvenes son jóvenes fuertes. Y dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces hay como dos fuentes para vencer al maligno. Hay dos fuentes para resistir al maligno. ¿Cuáles son esas dos fuentes? Dice, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. La fortaleza de este joven es su comunión con el Señor. Tú y yo podemos resistir al maligno en esa comunión permanente y fiel al Señor, pero también en esa permanencia en la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor es el manual que nos guía, somos éticos, somos respetuosos, somos nobles, somos honorables, somos honrados, somos transparentes, somos intachables, somos esas personas que podemos estar firmes para resistir al enemigo. Y más aún cuando en el versículo 15 el mismo escritor nos está hablando hoy a nosotros y nos dice la importancia de ser fuertes y la importancia de resistir al maligno, es porque nosotros tenemos una lucha constante o tenemos un enemigo constante que está muy sutilmente buscando que nos enamoremos de él, que nos demos a él, que busquemos a vivir conforme a la voluntad de Él. Y este enemigo se llama el mundo. Por eso Él dice en el versículo 15, dice, no améis al mundo. No améis al mundo. ¡Qué tremendo! Porque Juan nos ha dicho que si caminamos en la oscuridad y decimos tener comunión con Dios, mentimos. Allá en el capítulo 1, versículo 6. Entonces ahora señala que hay un área específica de pecado que amenaza nuestra comunión con Dios. Y eso se llama lo mundano, el amor a las cosas del mundo.
El mundo, en el sentido en que lo está manejando Juan, no se refiere al globo de la tierra, no se refiere a la humanidad. Aquí Juan está hablando de el mundo como esa unidad con las cosas que están en rebelión contra Dios, con las cosas que están en contra de Dios, ¿cierto? Y eso nos lleva a entender cómo, por ejemplo, en Génesis capítulo 11 habla de una sociedad unida en rebelión contra Dios a través de la Torre de Babel. Y la Torre de Babel había un líder anti Dios, su nombre era Nimrod. Y él se organizó una rebelión para desobedecer el mandato. Y entonces el Señor vino e hizo que se dispersasen por todo el mundo. ¿Por qué? Porque hubo una desconfianza directa a la palabra de Dios y su promesa. Y lo que ellos querían al construir probablemente toda esta torre era protegerse. Y era una forma de incredulidad, de desconfianza a la palabra de Dios. Entonces, lo que nos está mostrando aquí es que el sistema del mundo está organizado para hacernos caer muchas veces en incredulidad, en desconfianza, para hacernos caer en temor, para hacernos caer en miedo. Y nunca, jamás el mundo podrá ofrecernos una solución, un regalo, una respuesta mayor a la promesa del Señor. Amén. Entonces, por eso el Señor dice, no se conformen con agradar al mundo. Porque si ganaran el mundo es porque el amor del Padre no está en ustedes. Amén. Y es un asunto entonces de amor. Es un asunto de amor. Y este amor se expresa en el tiempo, se expresa en la atención y se expresa en el costo. Y es que amar al mundo también demanda tiempo, también demanda atención y también demanda costo. Y de pronto nosotros creemos que amar a Dios, es que es demasiado tiempo o que es demasiada atención o que cuesta amar a Dios. Pero es que amar al mundo también demanda de estas tres cosas. Tremendo. Y el asunto es que el privilegio, por decirlo así, que dice ofrecernos el mundo es el estatus, es el honor, es la comodidad. Y entonces nosotros creemos que amar al mundo es lo que nos da ese estatus, que amar al mundo es lo que nos da ese honor, que amar al mundo es lo que nos da esa comodidad. Y entonces eso es lo que hace que el mundo tenga tanta atracción, porque asume que nos da unas recompensas si le amamos a Él. Y es ahí donde el Señor nos dice que nada de lo que hay en el mundo podrá ser comparado por el amor del Padre. Eso sí es verdad. Y dice, el que ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él. Porque considera que el amor hacia el mundo es mayor, tendrá mayores recompensas, mayores privilegios, considerará que le da mayor estatus, mayor comodidad, mayor honor. Entonces el amor del Padre no está en él. ¡Qué tremendo! Porque es un asunto, como dice ahora mismo recuerdo la Escritura, es un asunto de amar al uno y odiar al otro. Es un asunto de no poder atender a dos señores. Es un asunto de no poder tener dos amos. Si solamente podremos amar a uno y el otro será aborrecido, ¿cierto? Entonces, el asunto, el énfasis acá es que Jesús tiene como propósito para nuestra vida que nosotros permanezcamos en Él, en Cristo Jesús. Por eso Él dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Juan 17, 14 al 18. Entonces, Él aún ora. Dice, Señor, guárdales de ese mundo. Señor, apártales de ese mundo. Señor, protégeles. Porque el propósito de Dios
es que si tú y yo estamos en este mundo, no pertenezcamos al sistema de este mundo. Ahora, ¿cuál es ese carácter de ese mundo? Pues el carácter de ese mundo lo manifiesta los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y estos deseos es lo que nos hará ir al pecado. Estos deseos es lo que nos hará contagiarnos, contaminarnos de ese mundo. Vamos a verlo en Génesis 3, donde está la caída del hombre. Y el primer deseo de la carne se ve cuando dice la Escritura que Eva vio el árbol que era bueno para comer. Vio el árbol que era bueno para comer. Es decir, cada deseo de la carne es cuando tú y yo vemos algo que satisface nuestra carne y que no podemos decirle a la carne, no Señor, eso no es posible, sino que dejamos que nuestra carne gobierne, que ese deseo gobierne, y entonces vamos y tomamos y comemos y hacemos lo que bien nos parece que la carne desea. Y es ahí donde el Señor nos dice, no podemos caer en esa tentación. El deseo de los ojos lo tomamos también desde la imagen de Eva. Dice que vio que era agradable a la vista, vio que era una fruta hermosa, vio que era algo delicioso. Entonces tomó, ¿cierto? Fue y alcanzó. ¿Por qué? Porque los deseos de los ojos nos pueden llevar a tomar algo que nosotros no podemos manejar, no debemos tomar, no debemos alcanzar. Estaba colocando el ejemplo de que yo puedo llegar a una joyería y ver un reloj muy fino, muy hermoso, muy costoso. Y puedo pensar, bueno, la tarjeta de crédito, el cheque en blanco, la deuda, me lo dan financiado. Y mis ojos lo desean. Y aún mi carne lo desea. Y aún puedo tomarlo. Pero es algo que debo de tener cuidado. Que debo de no permitir que esa tentación pase a ser realizada, pase a ser tomada. No porque no merezca de pronto tener una opción de lucir algo hermoso, sino porque si mis condiciones en ese momento financieras no me dan para asumirlo, voy a incurrir en un crédito, voy a incurrir en una deuda, solo por darle lugar a los deseos de los ojos y a los deseos de la carne. Y mucho más para darle lugar a la vanagloria de la vida, para darle lugar a ostentar, para darle lugar a considerar que eso me da prestigio, que eso me va a dar reconocimiento, que eso quizás voy a mover mucho la mano para que muchos me lo conozcan, para que muchos me los vean. Entonces estoy comenzando a tener un lío con la vanagloria. Porque la vanagloria nos hace envidiosos, nos hace orgullosos, la vanagloria nos hace ostentosos, la vanagloria nos hace vivir de apariencia externa, de no tener en nuestra naturaleza, esa naturaleza de Dios sencilla, esa naturaleza de Dios apacible, esa naturaleza de Dios humilde. Entonces viene a llenarnos el mundo, a contagiarnos el mundo, y nosotros no podemos caer en esa tentación, porque si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros, porque es que el amor del Padre no proviene del mundo. El amor del Padre es un amor real, es un amor verdadero, es un amor honesto. El amor del Padre es un amor que no va hacia lo malo. El amor del Padre nunca nos llevará hacia la tentación. Nunca nos expondrá a ser atraídos por esas cosas. El amor del Padre siempre nos guardará fuera de ese sistema, porque es un sistema
un sistema que nos influye a través de muchos medios, un sistema que nos influye a través de aún nuestro entendimiento. Entonces por eso el Señor nos recomienda en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es un asunto de entender que el mundo pasa. ¡Qué buena noticia! El mundo pasa y sus deseos. Entonces el mundo es temporal. El mundo no tiene sentido que nosotros nos invirtamos en él, que nosotros deseemos en él. Es una locura después de pensar en tanto y tanto en las cosas del mundo, saber que el mundo pasa y sus deseos. Y pasa y sus deseos, ¿por qué? Porque el mundo aún no será saciado. Hoy tiene un deseo, mañana tendrá otro, mañana tendrá otro. Hoy dice estar alegre porque logró esto, pero mañana va a estar triste porque ya lo logró y ya no le sacia. Y entonces necesitará otra experiencia, necesitará otra dosis más grande, necesitará otra relación. Y entonces el mundo es una locura. El mundo es un vaivén, el mundo es una ola incesante de la cual nosotros no podemos dejarnos llevar. El mundo pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es lo que tiene que tener en nosotros la base firme de nuestra vida, que nuestra vida se tiene que invertir en cumplir la voluntad de Dios. Amén. En cumplir esa voluntad firme y permanente en el Señor. Ahora, ¿qué tenemos para esto? Pues tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la ayuda del Señor, tenemos la gente que nos rodea, que nos discipula, tenemos la palabra que está registrada en este hermoso libro que tenemos en nuestras manos. Pero para estar en esa voluntad de Dios, tenemos que invertir lo que invertiríamos en el mundo: tiempo, atención y costo. Pero este tiempo, esta atención y este costo lo estamos invirtiendo en lo que paga. Lo estamos invirtiendo en lo eterno. Lo estamos invirtiendo en lo que nos dará resultados, dividendos, ganancias eternas, porque tendremos la vida eterna con Cristo Jesús, el Señor. Amén. Un abrazo, bendiciones. Queda con ustedes el devocional del día 9 de febrero del 2022.